Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. El fenómeno de la migración ha evolucionado a pasos agigantados en estas últimas 4 décadas. Millones y millones de personas cruzan las fronteras buscando una mejor vida. Pero en su mayoría están buscando proteger sus vidas de la violencia que viven en sus países. Por supuesto que podemos filosofar todo el día usted y yo cuál es la raíz de la violencia. Pero mi amigo, en estos conflictos de violencia política o institucional, todos perdemos. Y los más vulnerables son los niños y las niñas. Así es, muchos niños y niñas perderán a ambos padres en estos conflictos y ahora tendrán el nuevo rótulo de huérfanos. Otros tantos perderán a papá porque fue ejecutado o porque se fue a la guerra. Un periódico colombiano describe esta descarnada realidad en un artículo donde dice que un pueblo o región llamada La Uribe, y aquí cito, hay 5.800 habitantes, 3.200 son niños, en su mayoría menores de 15 años. Hay mujeres de 25 años que han tenido 10 embarazos y la mortalidad infantil es grande. Casi 6 de cada 10 mueren. Muchos de esos niños son hijos de guerrilleros, son niños abandonados. De acuerdo a este periódico, muchas niñas han sido utilizadas, forzadas a ser madre y luego abandonadas. Me pregunto cómo podemos parar la violencia política, la violencia institucional, la violencia doméstica y sobre todo el abandono de los niños y las niñas. ¿Por qué no tenemos la voluntad para decirle no a la violencia? ¿Por qué nos hemos acobardado ante el mal? ¿Por qué nos hemos hecho tan indiferentes ante el dolor de los demás? Pero nos jactamos de vivir en una sociedad sofisticada, computarizada y lo pongo entre comillas, avanzada sociedad que busca soluciones a todo, donde pagamos millones y millones de dólares para proteger las ballenas o aves en extinción y no protestamos ante los legisladores que están legalizando el aborto. Hoy en día tenemos la cooperación de varios países para establecer un laboratorio espacial, pero no hay voluntad política para que se respete la vida del prójimo, para parar las injusticias, para acabar con los sobornos. Hemos puesto los pies en la luna, pero no nos atrevemos a poner los pies en la tierra. Usted me dirá, Señor, bienvenido a la raza humana, esto es el mundo. Y yo le contesto con humildad, con las palabras de Cristo Jesús, que siguen siendo tan actuales como hace 2000 años. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi amigo, es tarea de todos nosotros de trabajar por la paz. Comencemos en nuestros hogares, respetando y enseñando el respeto. Comencemos en nuestro barrio, siendo vecinos de paz y armonía. Comencemos en las urnas. No vote por los partidos, vote por ideas. Por favor, no abandone a sus hijos. Bienvenido a 180 grados, Televisión para el Corazón. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, interesado en dialogar en las alegrías, el dolor y la realidad de nuestro pueblo. Hoy conversaré con José Manuel Prada, quien es oriundo de Colombia. Él nos contará su historia. José Manuel perdió a su padre por la violencia que vive su país. Y hoy conoceremos un poquitito más acerca de él. Así que sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Bienvenido a 180 grados, José Manuel. Le voy a agradecer que nos comparte un poco de su trasfondo familiar. ¿Quién es José Manuel? Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por estar en tu programa, 180 grados. Yo soy José Manuel Prada, oriundo de Colombia. Nací en una ciudad al oriente que colinda casi con Venezuela, Bucaramanga, una ciudad muy bonita, en la capital del departamento de Santander. Soy el menor de 9 hermanos. A los 7 años a mi padre lo mataron por cuestión de la violencia política en mi país. Tenías 7 años cuando murió tu padre y parece que eso te afectó mucho, ¿eh? En parte sí, en parte no. Para mí, más que todo en la parte afectiva, porque no pude ver un ejemplo de un padre que llegara a su casa y pudiera estar con su esposa, ver a mis padres darse un abrazo, un beso, cosas que de pronto marcaron un poco mi vida y me hicieron un poco frío en mi relación con mi esposa en un comienzo.
¿Y el hecho de no tener la imagen del padre también afectó a una vez que ya estás casado con tu esposa, con tu hijo? Un poco en el aspecto de poderme acercar afectuosamente hacia mi esposa. Y también en un comienzo cuando nació nuestro hijo. Para mí fue un poco difícil el poder brindarles constantemente palabras de afecto, aunque los amaba y los amo siempre, pero en ese aspecto creo que sí hubo un vacío. O sea que le costaba mucho tocar, expresar el amor a su esposa, a su hijo. Aprovechaba la mayoría de mi tiempo, que no era mucho el que podía dedicarles a ellos en un comienzo por mis actividades, pero de todas formas disfrutaba al máximo eso, pero creo que ahora que estoy ya en una edad avanzada, creo que pude darle mucha más calidad de afecto tanto a ella como a mi hijo. Definitivamente la violencia común afecta a todos y seguramente que le afectó a usted. Sí, yo tenía 7 años, mi padre tenía una finca bastante grande, como a unas 3 horas de Bucaramanga. Él allí tenía muchos peones que le ayudaban a cultivar y a cuidar la finca. Uno de ellos, por cuestiones de política, era contrario al partido político de mi padre, él lo asesinó. Visite nuestra página en el internet donde podrá disfrutar de las fotografías de cada evento que realizamos, también de la sección Pregúntale a Ernesto, puede escuchar nuestros programas de radio y también puede ver otro episodio de 180 grados. Gracias por visitarnos. Eres el todo para mí, mas no solo por esa razón. Te amo de corazón, me enamoré de ti, Señor, de cómo eres tú, de tu infinito amor. Tú eres mi amigo fiel, que ha estado conmigo en tribulación, en tiempo de angustia y de turbación, que ha dado su vida por mí. Tú eres mi amigo fiel, me has dado a beber de tu manantial. Historias que cambian el corazón. Usted está disfrutando de 180 grados. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y hoy estamos visitando la realidad que viven muchas familias en nuestro hermano país de Colombia. José Manuel Prada es nuestro invitado de hoy. Si usted desea contarme su historia o ser parte de este esfuerzo, le sugiero que me escriba al correo electrónico el cual está apareciendo en su pantalla. Ahora bien, si desea consejería o tiene alguna sugerencia y vive en los Estados Unidos o en el Canadá, puede llamarme completamente gratis al 1-800-565-1810. O si tiene acceso al Internet, le invito a visitar nuestra página en el Internet, www.encuentro.ca. Ahí encontrará la sección Pregúntale a Ernesto, donde usted puede hacer sus preguntas. Volvamos a la conversación con nuestro invitado de hoy. Antes de la pausa, José Manuel nos contaba cómo le afectó a él la muerte de su padre. Amplíanos, José Manuel, ¿cómo te afectó personalmente a ti la violencia que vive tu país? En cuanto a la violencia política, estaba muy pequeño cuando mataron a mi padre, pero sí fue duro y entiendo que fue bastante fuerte en ese momento histórico. Después, cuando fui creciendo, pues tuvimos ya la violencia de la guerrilla, de las FARC, y desafortunadamente ha dejado bastante desolación en nuestro país, tristeza, se ha sembrado mucho temor en las poblaciones nuestras. Y para mí, que estuve involucrado en muchos trabajos fuera de mi ciudad, también fui afectado en varias ocasiones con algunas tomas guerrilleras donde no nos dejaban transitar, donde tampoco nos dejaban trabajar. Inclusive yo trabajaba distribuyendo algunos productos para esas zonas de pobreza y no dejaban pasar mi camioneta. A veces me abordaban y tenía que trasladar a algunos de ellos de un lugar para otro bajo amenazas. Lo más difícil, me imagino, en la población es la inseguridad. Sí, y desafortunadamente nuestras ciudades hoy día parecen cárceles. Muchas de nuestras casas tienen que poner rejas para poder protegerse, no solamente de la inseguridad por cuestión de la guerrilla,
también la inseguridad por cuestión de los asaltantes, De la los ladrones, la común. delincuencia común. Definitivamente la guerrilla, la violencia común y todos los problemas que atravesabas en tu diario vivir, en el trabajo, habrá creado alguna ansiedad también. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, desde un comienzo, desde niño, tuve muchos vacíos. Especialmente fui criado en un hogar católico, como casi todos nuestros países latinos. De pequeño tenía mucha inclinación hacia la parte espiritual. Recuerdo que estuve trabajando, o no trabajando, sino cuando estaba estudiando mi primaria, fui parte de la Iglesia Católica, estudiando en un colegio católico. Fui acólito y allí, aun cuando tenía gran parte de mi tiempo trabajando en esa área y sirviendo, sentía un vacío espiritual. Y allí fue cuando entonces empecé a leer la palabra de Dios, la Biblia, y encontré muchas respuestas que no había podido encontrar en la religión tradicional. Ese vacío pues continuó, se incrementó un poco también con respecto a la inseguridad, y cuando ya empecé a trabajar y a crear mis propios negocios, también lo experimentaba cuando podía ir a distribuir algunos productos a diferentes zonas de nuestro país. Entonces el temor por las noticias, por la prensa, la radio, la televisión, siempre creaba incertidumbre. El poder salir con mi camioneta, con mi empleado, acompañarme a poder surtir algunas de esas regiones de productos de primera necesidad. El hecho de saber que de pronto nos encontrábamos con alguien no nos dejaba a veces tranquilos, y en la noche, mientras descansaba para poder madrugar y salir, pues estaba esa incógnita de qué pasará mañana, ¿no? Ese vacío que está hablando, me imagino que se tiene que llenar de alguna manera. ¿Cómo se llena ese vacío, José Manuel? A pesar de que conocí al Señor Jesucristo a los 14 años y fui producto de muchos milagros en mi vida, realmente uno en ocasiones, aunque profesa la fe cristiana, siempre a veces le hace tambalear la fe, ¿verdad? Mucha confianza me dio el hecho de poder crear el hábito de leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, de poder tener un tiempo diario de oración. Eso me ayudaba en esos momentos difíciles, porque realmente venía a mi mente algún texto bíblico sobre protección, y así sea nomás recitando o recordando ese texto, experimentaba mucho la protección de Dios en esos momentos. O sea, el leer la palabra de Dios traía gozo, traía esperanza, le animaba y llenaba ese vacío, me decían, ¿eh? Muchísimo. El leerlo y tener esos momentos de oración, aunque fueran breves. Y realmente eso me ayudó a crecer mi fe, también a tener más confianza en mí mismo, aún en las carreteras, en las poblaciones donde sabía que podía encontrarme con algún movimiento de guerrilla o algo así. A los 14 años, cuando empecé a leer la Biblia, realmente me di cuenta de que muchas cosas de las que había vivido en la religión tradicional pues no me llenaban. Fue así como un día leyendo me di cuenta de la necesidad de que yo era un pecador y debería de tener a alguien que me ayudaba. Tuve que confesarle a Jesucristo esos vacíos, esas necesidades que tenía, la falencia de no tener un padre, la falta de protección, muchas veces de ser guiado por alguien, aunque mis hermanos mayores trataban de ayudarme, pero todas estas cosas siempre causaron bastante dificultad en mí. Cuando pude confesar que Jesucristo podía salvarme, o que ya sabía a través de la Biblia lo que él había hecho, realmente un día le dije a él que aceptaba ese reto de ser un hijo suyo. Y con el transcurrir del tiempo, desde el comienzo en que entregué mi vida a Cristo, sentí que él quería usarme de muchas maneras. Y fue así como empecé a leer la Biblia día tras día y a tener esos tiempos de oración, que empecé a recibir esos regalos de Dios para poder conversar de ese cambio que había operado Dios en mi vida a muchas personas. Y estando en mis estudios, estando en mi trabajo, porque de los 12 años empecé a trabajar, aun cuando no era por necesidad, pero yo sentía el deseo de formarme y de poder tener mis propios recursos. Entonces fui construyendo mi capital, fui construyendo muchas cosas a través de la experiencia que me estaba dando la vida, y también ayudé a mucha gente a que pudiera encontrar a Cristo en su camino. Y eso me ayudó bastante para poder también bendecir la vida de otras personas. Y te convertiste entonces en una persona que ama la palabra de Dios y quería promoverla, proclamarla donde quiera que fuera, ¿eh? Sí, específicamente, aun cuando no había estudiado la parte teológica en forma,
sacaba tiempo de mi capacitación en mi colegio y después en la universidad para asistir a algunas clases de teología en algunos seminarios allí en Colombia, y así empecé a capacitarme a distancia y en algunos cursos presenciales. Decías que a los 14 años hablaste con Dios. ¿Qué le dice un muchacho de 14 años a Dios? ¿Qué es lo que le decías en esa primera oración? Sí, yo le dije: Señor, sé que soy muy joven y que realmente no tengo necesidad de esto, pero siento ese vacío de no poder llenar mi vida de esas expectativas que tú nos das. Yo le decía al Señor que sentía la necesidad que Él llenara ese vacío, que Él me ayudara en mis problemas físicos, porque de pequeño también sufrí mucho del asma broncopulmonar y yo sentí la mano de Dios cuando entregué mi vida a Jesús, que al año siguiente fui sano de esa enfermedad, que casi por los 14 años la había sufrido. Sentía también esa necesidad de decirle al Señor que me usara, que yo quería no solamente tener riquezas, que tener estudio, tener cosas en esta tierra, sino que yo quería también servirle a Él y poderle servir también a la humanidad. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Usted está disfrutando de 180 grados. Yo estoy conversando con José Manuel Prada, quien nos decía que a los 14 años hizo una oración y conversó con Dios, y eso llenó el vacío en su corazón. Ahora él está proclamando el mensaje de esperanza y salvación en Lima, Perú. Vamos a preguntarle qué significa para él estar como misionero en esta tierra. ¿Qué significa eso para ti, José Manuel? Bueno, primero que todo, el haber comprendido el llamado que me había hecho Dios para las misiones. Yo empecé mi capacitación teológica y seguí estudiando mis estudios secundarios, después la universidad. Y yo sentí el llamado de Dios para servirle de muy joven. Si yo no hubiera sido un misionero o un pastor de una iglesia cristiana, hubiera sido un sacerdote, definitivamente. Tenías una pasión por servir. Sí, tenía una pasión por servir a la gente, ¿no? Y ya cuando tuve muchos fracasos en mis negocios, porque desde muy pequeño me gustó el dinero. Sí. Realmente el dinero vino a convertirse por muchos años en mi vida como el Dios, mi Dios. Y un día tuve la necesidad de decirle al Señor que realmente confesaba que ese era mi Dios, la billetera, el dinero. Y así fue que sentí que se rompieron esas ataduras que tenía en mi vida, y eso lo hice ya con mi esposa y mi hijo. Reconocí que ese que no debía ser mi Dios. Literalmente sacaste la billetera de tu bolsa y le dijiste: Dios, esta billetera ha sido mi Dios, pero ahora renuncio a ella. Eso fue exactamente lo que hiciste. Renuncié, sí, efectivamente, literalmente saqué mi billetera, le pedí perdón a Dios, y desde ese momento empezamos a servirle de forma tiempo completo. Y ahora están trabajando en Lima. ¿Qué significa estar trabajando en esta ciudad? Después de tantos años de batallar con las empresas, de haber estudiado en la universidad, de haber podido hacer muchos negocios, trabajar en empresas multinacionales, yo sentí la necesidad de servir, porque realmente nada sacaba con llenarme de conocimientos, de pronto llenarme de dinero, pero realmente había mucha necesidad por donde quiera que yo iba. Y fue así como un día, cantando con inteligencia, con sabiduría, estábamos cantando una canción que decía: heme aquí, envíame a mí, a las naciones, llenaré tu gloria, de tu gloria a las naciones. Wow. Y cantando conscientemente esa canción con mi esposa y mi hijo, realmente sentimos que el Señor quería usarnos para bendecir también a otras naciones. Te busco.
Deseo agradecer a nuestro invitado de hoy por venir y abrir su corazón con nosotros y a usted por acompañarnos en este 180 grados. Mi amigo, ninguna forma de violencia debe ser promovida y debemos nosotros de comprometernos como personas maduras a promover el diálogo, la armonía y la comprensión. Por muy utópico que esté sonando en este momento, te animo a que nos esforcemos por forjar un mundo mejor. Hay que hacer algo que haga la diferencia en nuestro mundo. Al comienzo te hablé de violencia política, de violencia institucional, pero también es violencia abandonar nuestra familia. Dejar a nuestros hijos a la buena de Dios. Eso es una violencia que va a dañar el corazón de tus hijos. También te repetí las palabras que Cristo nos dijo en una oportunidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Creo que esa es una invitación para cada uno de nosotros a hacer la diferencia en nuestro mundo. Emprendamos de la mano de Dios ese proyecto de pacificar nuestro hogar, de pacificar nuestros barrios. Y por supuesto que no podremos traer paz a nuestro hogar, no podremos traer paz a nuestros barrios si no hay paz en mi corazón. Nos decía nuestro invitado que esa paz que Cristo trajo al corazón lo lleva a él a comprometerse con una empresa mayor aún que la que él tenía en su mente. Y esas fueron las palabras justas de Cristo Jesús mientras estuvo en esta tierra. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. La paz que Cristo da, mi amigo, es una paz completa que nos lleva a nosotros a volver a nuestro hogar, a volvernos a nuestros hijos, a empezar a trabajar por un mundo mejor. Te repito, si esa paz de Dios no está en tu corazón, será muy difícil que traigas paz a tu hogar. Será muy difícil que traigas paz a tu barrio. Y me preguntarás, ¿cómo puedo adquirir esa paz? Es sencillo. Cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a morir por ti. Y hoy tienes la oportunidad de verlo a Él con sus brazos abiertos, diciéndote, estoy esperando por ti. Ven a Él, acércate a Él. En una sencilla oración, rinde tu vida a Él. Dile, Señor, ven a mi corazón, dame esa paz para que yo pueda traer esa paz a mi hogar, traer esa paz a mi barrio, a mi país. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.